Nuevamente sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada en los Lagos de Heredia. En esta primera hora nosotros tenemos un espacio de enseñanza usualmente dedicado a lo que llamamos escuela dominical, y por cada trimestre tenemos un tema seleccionado de parte de los pastores. Este trimestre estamos estudiando lo que hemos llamado el Evangelio y la Ley. En particular, cómo el Evangelio nos ayuda a guardarnos de lo que podríamos llamar extremos, desviaciones, conocidas como el legalismo y el antinomismo. Nosotros veíamos al final de la clase pasada, donde ya estábamos abordando otras facetas, otros síntomas que también podemos relacionar con el legalismo. Y hacia el final, ¿verdad? Muy brevemente traté el tema de que el legalismo también se refleja en un espíritu de esclavitud. Entonces, simplemente quiero volver a enfatizar cómo precisamente cuando se pierde esa perspectiva, cuando nosotros vemos que esa sombra de ese marido anterior que teníamos, ¿verdad?, bajo la ley, cuando viene la caída, cuando viene el pecado, el progreso del peregrino lo ilustraba, ¿verdad?, como la figura simbólica de Moisés que venía a golpear a Fiel, el compañero de Cristiano. Y Fiel suplicaba por misericordia, pero esta figura simbólica de Moisés le decía: yo no sé mostrar misericordia. Y así es a veces en la vida del creyente. Nos castigamos duramente por esos fallos. Estamos diciendo que es que no hay dolor cada vez que nos vemos nuevamente en pecado contra el Señor. No. Pero es esa forma de ver nuevamente las consecuencias de separar la ley de Dios del Espíritu de Dios, del Dios que la ha dado, de su carácter. De Dios benevolente que por su gracia nos ha salvado. Y por lo tanto, así como Fiel, nosotros debemos volver a ver las manos que fueron clavadas, aquel que vino en su auxilio para rescatarlo de su forma de pensar cuando venía el azote. Precisamente, Pablo, como les decía, que se describía a sí mismo como un fariseo entre fariseos, encontró esa cura en el Evangelio. Entonces recordemos que este hombre que decía de sí mismo que él aventajaba a otros en cuanto a la religión, ¿cómo se llega a expresar en este conocido pasaje de Filipenses, capítulo 3, de los versículos del 4 al 9? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y así es como este que fue ese hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, pudo, ¿verdad?, por la fe, ser librado de ese legalismo que también le azotaba. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos nosotros identificar otras manifestaciones de legalismo en nuestra vida, verdad? Porque difícilmente, como les decía, alguien se presenta a sí mismo: yo soy un cristiano legalista, yo realmente creo que la salvación es por obras. Notamos que podemos estar atentos a lo siguiente: cada vez que nosotros estamos tratando de imponer condiciones para venir a Cristo. Antes de que usted vaya a Cristo, usted debe. En segundo lugar, cuando estamos confundiendo la santificación con la justificación, recordando, ¿verdad?, que
mi nivel de santificación no afecta mi justificación delante de Dios, porque esta es la justicia de Cristo, es por la fe en Él. En tercer lugar, lo vimos cuando menospreciamos a otros, sean creyentes o incrédulos, tal como lo reflejaba la parábola del fariseo y el publicano. Yo te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres. En cuarto lugar, lo vimos también cuando se manifiesta en envidia, en celos ante la gracia de Dios para con otros. Y para ello meditamos en la parábola, ¿verdad?, de los obreros de la viña que fueron contratados a distintas horas. Y la respuesta del Señor es: ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Porque en el fondo eso es decir que yo merezco algo más, de que el reino de Dios se tiene que regir por una meritocracia, que yo por mi esfuerzo, por lo que he hecho, merezco más favor de Dios que el que Él le ha concedido a otro. Y finalmente, como les decía, en este espíritu de esclavitud a la ley, que nos castigamos duramente apartando nuestra mirada del Señor. Pero la controversia en la cual reflexionamos al inicio de la clase y a la que me refiero simplemente para ubicarnos históricamente en Escocia en el siglo XVIII, no solamente sirvió para revelar la tendencia de los corazones y mentes de algunos que estaban tendiendo hacia el legalismo, sino que el otro bando, ¿verdad?, el bando que hemos llamado los hombres de la médula, aquellos que estaban defendiendo este libre ofrecimiento del Evangelio, estaban siendo acusados de que ellos eran antinomistas. Y ahorita vamos de nuevo a ampliar en qué es ser un antinomista. Pero esto llama la atención por muchas razones, porque primero, como he enfatizado en varios momentos, estos hombres también se suscribían a la confesión de fe, en este caso a la confesión de fe de Westminster. O sea, confesionalmente ellos no estaban diciendo nos hemos apartado de esto, no, ellos seguían suscribiéndose. Y sin embargo, la asamblea, ¿verdad?, los estaba acusando a ellos de que ustedes se están apartando, se están desviando de la ortodoxia, ustedes son antinomistas. Y en particular la confesión de fe de Westminster, como también la confesión de fe que nosotros aquí como iglesia sostenemos, que es la confesión de Londres, ambas en el capítulo 19 tienen todo un apartado en cuanto a la ley. Por lo tanto, ellos reconocían que la ley tiene un papel para la vida del cristiano. Ellos no habían negado eso en ningún momento. De hecho, llama la atención que este libro, ¿verdad?, que es la razón por la que ellos se conocen como los hombres de la médula, este libro de la médula tenía dos partes, o tiene dos partes. La primera parte, ¿verdad?, yo ya les había comentado. La primera parte consiste en 4 actores. Un actor llamado evangelista, un actor llamado, o personaje llamado antinomista, ¿verdad?, antinomiano, uno llamado nomista, el legalista, y el cuarto era neófito, es decir, un recién convertido. Pero la segunda parte del libro tiene ahora a 3 personajes. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque resulta que si usted llegara a leer el libro, verá que al final de la primera parte, antinomista y nomista reconocen su error y le dan gracias a evangelista por haberlos llevado de nuevo a una comprensión de la obra de Cristo y del Evangelio. Pero la tercera parte, ahora neófito viene a evangelista y le dice: bueno, gracias por haberme ayudado con mis vecinos antinomista y nomista, pero tengo a otro vecino que quiero que también ayudes, y este se llama nomologuista. ¿Y a quién viene a representar él? A un hombre que no estaba comprendiendo bien los 10 mandamientos. Y así inicia la segunda parte. La segunda parte se trata de toda una exposición de los 10 mandamientos. Y este hombre nomologuista dice: bueno, yo realmente he guardado toda la ley, yo no tengo otros dioses, yo nunca me he inclinado a imágenes o las he adorado, nunca he tomado el nombre de Dios en vano, me he guardado de una lengua blasfema. Y así va él con cada mandamiento, es decir, él se ha limitado a una aplicación directa del mandamiento, es decir, yo nunca he matado a alguien, yo nunca
he adulterado, yo nunca he quebrantado el día del Señor. De hecho, voy a los 2 cultos, así lo dice en el libro. Entonces, Evangelista le dice, bueno, me temo que estás con una visión muy limitada de la ley de Dios, porque hay mucho más que simplemente las negaciones. Hay mandamientos positivos con cada negativo que tenemos en los mandamientos, así como también negativos con cada uno de los mandamientos positivos. Y hay mucho más. Me parece que te has quedado en la superficie y así entonces empieza mandamiento por mandamiento haciendo una exposición de la ley de Dios. De nuevo, las sospechas, ¿verdad?, es que no todos realmente se leyeron el libro por completo y simplemente se creían los extractos y las acusaciones que estaban haciendo contra estos hombres. En todo caso, era la primera parte la que había levantado la sospecha. Ese libre ofrecimiento de la ley, esa afirmación de ellos de que mis niveles de santidad no afectan mi justificación, los ponía nerviosos y por lo tanto sospechaban de que ellos estaban siendo antinomistas. ¿Estaban realmente los hombres de la médula afirmando que no importaba la santidad? Llama la atención que cuando nosotros leemos los evangelios y las cartas de Pablo, deberíamos llegar a la conclusión de que ni Jesús ni Pablo llegaron a ser acusados de legalismo, sino más bien ¿de qué? De que no estaban guardando la ley de Moisés, de que ellos más bien estaban promoviendo, ¿verdad?, una vida más bien libertina, y por eso Pablo tiene que tomar un tiempo para contestar a esa acusación. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Entonces vemos que el problema no es nuevo. Esta acusación que se estaba dando en el siglo XVIII la podemos realmente trazar hasta los días de la iglesia también. Realmente desmantela el evangelio a la ley. Realmente cuando hablamos del evangelio estamos diciendo que dejamos atrás completamente la ley y que ésta ya no tiene ningún papel en nuestra vida. Porque eso es en el fondo lo que se quiere dar a entender con esa expresión, antinomista o antinomismo, anti, contra y nomos, de ley. Y el origen de esta palabra la podemos encontrar también en los días de la Reforma, más particularmente en los días de Lutero y el movimiento luterano. Lutero tenía una forma particular, principalmente en sus primeros años, de acercarse a las Escrituras y hacer una clasificación, hacerse la pregunta, ¿esto es ley o esto es evangelio? Y así, con cada pasaje, ¿esto es ley o es evangelio? Ahora, aclaro, ¿verdad?, como también vimos en una de las primeras clases, que esta separación o esta distinción entre ley y evangelio no fue exclusiva de Lutero. Realmente forma parte de la doctrina reformada. Y cuando se hace esta distinción entre ley y evangelio, no estamos hablando necesariamente entre distinguir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley y evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué era lo que decía Lutero? Quien conoce bien este arte entre distinguir entre la ley y el evangelio, lo colocamos a la cabeza y le llamamos doctor de la Santa Escritura. Pero estas categorías, ¿verdad?, esta separación rígida que estaba haciendo Lutero, fue llevada al extremo por uno de sus amigos y seguidores, Johannes Agrícola. Algunos podrán recordar el nombre de la conferencia de los 500 años cuando el pastor Eric expuso al respecto. Johannes Agrícola. Este hombre, que vivió entre el año 1494 y 1566, llevó lo que él pensó era la conclusión lógica de la separación de Lutero. Obviamente, donde Lutero vio lo que este hombre ya estaba enseñando, vio el peligro entonces que se corría si no se entendía bien esa distinción que él estaba haciendo. Porque Agrícola dijo, la ley ya no tiene ningún papel para el cristiano. Esto se lo expuso a otro de los amigos más cercanos de Lutero, Felipe Melanchthon, quien ya estaba hablando del tercer uso de la ley. Y también se lo expuso a Lutero, quien no estuvo de acuerdo. Agrícola entonces rechazó cualquier papel de la ley, y aunque
parece que tiempo después él se retractó de su posición, pues Lutero no le creyó. Aunque él dice que se retractó. El punto es que aunque esto parece que se dio simplemente en el seno de ese movimiento luterano, realmente después de ahí uno puede seguir notando oleadas de antinomismo contra las cuales la Iglesia ha tenido que estar lidiando. Uno de los pasajes que paradójicamente se emplea para hablar de esta postura, porque alguno dirá, bueno, algún fundamento bíblico, algo tendrán que ver ellos en la Biblia para pensar y afirmar eso, ¿verdad? De que la ley ya no tiene ninguna injerencia para el cristiano hoy. El pasaje que se emplea, entre algunos, ¿verdad? Pero quizás el más conocido, es Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Más claro de ahí, ¿verdad? Pareciera que no se pudiera decir. No estamos bajo la ley. Ahora digo que es un tanto paradójico porque realmente está ignorando todo el contexto de lo que Pablo está diciendo en los versículos precedentes y lo que dice después de ello. Y en general, en todo el tono de la carta a los romanos. Pero dicho esto, como también advertimos con otras expresiones, debemos tener en cuenta que no todos los antinomistas, no todos los antinomianos son iguales. Y realmente, de algunos de estos hombres que pudiéramos nosotros llegar a ver sus apellidos o sus nombres ahí, se puede decir que también procuraron vidas piadosas. Por eso Ferguson cita muy apropiadamente a este hombre, Robert Traill, del año 1810, y vean lo que él escribió. A pesar de todo el ruido del antinomismo, debo declarar que no conozco, y tengo tanto la oportunidad como la inclinación de preguntar, que no conozco a ningún ministro antinomista o cristiano en Londres que sea realmente tal como sus reprochadores los describen, o tal como Lutero y Calvino realmente escribieron en contra. Él dice, yo no he conocido a un hombre que sea como eso que ellos han descrito, como aquellos detractores dicen que son. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que en efecto el antinomismo no sea un peligro. Porque al igual que el legalismo tiene muchas facetas. Nuevamente, ¿quién ha conocido o quién se describiría a sí mismo explícitamente con estas palabras? Hola, soy un cristiano antinomista. Para mí la ley de Dios no tiene nada de importancia y yo vivo como quiera. Sería muy extraño. Pero como vemos, las facetas están ahí. Y podemos, de una u otra manera, estar incurriendo en una forma de pensar y más severamente en una forma de actuar que se acerca a este error. El primer rostro que puede tomar el antinomismo lo podemos llamar un rostro dogmático. Dogmático, es decir, sí hay. O sea, no podemos negar que así como existió Agrícola, hay teólogos que en efecto dicen la ley de Dios del Antiguo Testamento ya no tiene ninguna relevancia para el cristiano en el Nuevo Testamento. Los hay. Y en la época puritana uno puede encontrar nombres. Uno de los más conocidos, Tobias Crisp, pero hay muchos más nombres que pudieran citarse. Algunos de ellos usualmente estaban también vinculados con otro error que llamamos nosotros el hipercalvinismo. Algunos han escuchado también ya del hipercalvinismo, ¿verdad? Que usualmente, como lo describimos, eran aquellos que pensaban que ya realmente no había que hacer más, ¿verdad? Ya el Señor tiene aquellos que son los suyos, ya están aquellos que son los elegidos y se van a salvar independientemente de lo que nosotros hagamos. Estos hombres usualmente buscaban exaltar tanto y ponían un énfasis desmedido en esa gracia electiva o electora de Dios, en detrimento
de la necesidad de las evidencias de una vida cambiada. Porque ellos querían separarse por completo de poner cualquier obra en la salvación. Entonces, dogmáticamente así lo afirmaban. Ya no hay ninguna injerencia o relevancia. Sin embargo, una afirmación como esta puede ser cuestionada, por ejemplo, con un pasaje como Hebreos capítulo 10. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, tenemos lo siguiente. Hebreos 10, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este pasaje es relevante por lo siguiente. ¿Cómo afirmaban entonces estos hombres que el cristiano vivía después de que era salvo? Ellos decían, porque el Espíritu Santo mora en él. Y es por el Espíritu Santo que mora en el creyente que ahora vive una vida recta para con Dios. Pero de nuevo, sin ningún papel de la ley. Sin embargo, ¿qué nos dice Hebreos 10:15? ¿Quién es el que dice esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones. Eso por un lado. O sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, inspira a un autor del Nuevo Testamento para citar a un profeta del Antiguo Testamento en referencia a la ley que es escrita en los corazones. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que ellos decían que guiaba al creyente es el mismo que está reconociendo, hay una ley escrita en su corazón. ¿Cuál es la siguiente pregunta que uno debería hacerse? ¿Y cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esas leyes que fueron escritas? Cuando uno lee todo el contenido de la carta a los Hebreos, ¿a qué debería uno concluir? Que tiene que ser lo que llamamos la ley moral de Dios, porque la misma carta nos dice que todas aquellas leyes ceremoniales ya fueron abrogadas, ya no hay necesidad de sacrificios, pero sin embargo hay una ley que fue escrita en el corazón. De nuevo, esta faceta está cometiendo el mismo error que hemos trazado en el legalismo, está separando la ley de Dios del carácter de Dios. No puede apreciar que la ley que nos condenaba por nuestros pecados también nos fue dada para enseñarnos cómo no pecar. No pueden apreciar eso, de nuevo por el énfasis desmedido. El segundo rostro relacionado, pero que hay que distinguirlo, es el rostro exegético. También sepan, hermanos, que, y algunos en nuestros días, que son cercanos a lo que podríamos llamar a la Reforma, al calvinismo, a las doctrinas de la gracia, ellos van a argumentar que esta triple división de la ley, recuerden, la ley la dividimos de tres maneras, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ellos están diciendo, esa triple división que ustedes están mencionando es artificial, es una imposición, no está en las Escrituras. La Biblia simplemente habla de la ley de Moisés, y la ley de Moisés es una, y si fue abrogada, toda ella fue abrogada. Los editores de la Confesión de Fe simplemente impusieron su forma de ver las cosas al momento de redactar, pero esa separación no la encontramos en la palabra de Dios. Eso merece entonces una respuesta. Realmente, porque pudiera parecer un argumento persuasivo, bueno, sí, la Biblia habla de la ley de Moisés, y si la ley fue abrogada, ¿por qué solo una parte de ella y no toda? ¿Por qué estamos diciendo nosotros que hay una parte de la ley de Dios que es vinculante para el cristiano hoy? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que realmente esa triple división no fue ninguna invención de los editores de las confesiones de fe, sea Westminster o la Confesión Bautista. Realmente desde los días de lo que se llama el escolasticismo, con Tomás de Aquino, por ejemplo, él ya también hablaba de un triple uso de la ley. Vean lo que él escribió en el año 1270. Por tanto, debemos distinguir tres clases de precepto en la ley antigua. Preceptos morales, que son dictados por la ley natural,
preceptos ceremoniales que son determinaciones, del culto divino. Y en tercer lugar, preceptos judiciales, que son determinaciones de la justicia que deben mantenerse entre los hombres. Pero podemos irnos más atrás, podemos irnos, por ejemplo, a Agustín. Agustín escribió, por ejemplo, no codiciarás, es un precepto moral. Circuncidarás a todo varón al 8º día, es un precepto simbólico. Ahora, esta expresión, precepto simbólico, es claramente lo que nosotros llamamos la ley ceremonial. Y así podemos nosotros ir más atrás y encontrar divisiones en los escritos de los padres de la iglesia. Entonces, no es ningún tipo de invento de la época puritana hablar de una triple división de la ley. Pero concedamos el punto, nuevamente, porque no es solamente importante conocer lo que otros han creído a través de la historia, sino que la razón primaria debe ser porque está fundamentada en las Escrituras. ¿Enseña la Biblia una triple división de la ley? Y la respuesta a la que tenemos que llegar es que sí. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones que ya les había citado en la introducción a este curso. La primera es que claramente nosotros vemos en el Nuevo Testamento un uso y en ocasiones citas explícitas de la ley moral, de los 10 mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento y que son para el cristiano. Para efectos de la presentación había una tablita que ponía cada mandamiento y citas del Nuevo Testamento. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una citación rápida de algunos ejemplos. Bueno, nos dice el Señor en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos, Éxodo 23. Pero tenemos mandamientos, por ejemplo, en 1 de Corintios 10:14 y 1 de Juan 5:21, que hijitos, huid de los ídolos, o huid de la idolatría, no te harás imagen. Éxodo 24, nuevamente tenemos esas citas del Nuevo Testamento, no tomarás el nombre de Dios en vano, en Éxodo 27. Pero el Señor también en Mateo 5:33 nos habla respecto, ¿verdad?, a estos juramentos que son tomar el nombre de Dios en vano, lo mismo que Santiago 5:12. Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. ¿Y qué dice Pablo en Efesios 6:2, verdad? Cuando está diciéndole a los hijos que obedezcan a sus padres, ¿verdad? Porque honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Si no tiene ninguna relevancia, ¿por qué Pablo entonces está citando la tabla de la ley para dar ese mandamiento a la iglesia? No matarás. Éxodo 20:12, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. De hecho, en el Sermón del Monte tenemos muchos de estos casos. No cometerás adulterio, Éxodo 20:14, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, no hurtarás, Éxodo 20:15. Tenemos Romanos 13:9, Éxodo 4:28, donde Pablo explícitamente dice, el que hurtaba antes no hurte más. No hablarás falso testimonio, Éxodo 20:16, tenemos Romanos 13:9 y Efesios 4:25. No codiciarás, Éxodo 20:17, Romanos 13:9, donde Pablo dice, ¿verdad?, que todos estos mandamientos, no adulterarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y cualquier otro mandamiento, en esto se resume. Porque el amor no hace mal al prójimo. También habíamos visto, ¿verdad?, que en el Pentateuco, aunque en ocasiones tenemos mandamientos que podríamos decir que pasa de una categoría a otra, donde tenemos un mandamiento en cuanto a los sacrificios y luego pudiéramos tener otro mandamiento de aplicación civil y otro de un carácter moral, lo usual es que tengamos bloques. Tenemos secciones dedicadas a la parte ceremonial, a la parte de los sacrificios. Tenemos secciones dedicadas a cómo llevar los juicios, en cuanto a los testigos, que cómo tienen que ser 2 o 3, ¿verdad?, que no admitas acusación por boca de solo una persona. Entonces tenemos realmente bloques en general cuando vamos al Pentateuco de la ley. Tercero, los redactores de la confesión de fe no simplemente tomaron unos cuantos pasajes para demostrar sus puntos.
Ese no fue el enfoque con que la confesión de fe o las confesiones de fe fueron redactadas. Esto es lo que creemos. Ahora busquemos unos pasajes para ponerle algún apoyo bíblico. Esa no fue la forma. Ellos realmente tenían una teología bíblica, es decir, ellos reconocían la naturaleza progresiva de la revelación divina. Y esto se evidencia cuando ellos citan en el capítulo 19 que antes de la ley de Sinaí ya Dios había dado una ley. Vean cómo lo dice el párrafo 2 del capítulo 19 de nuestra confesión de fe. La misma ley, vean cómo dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Es decir, ¿de cuál hombre está hablando? De Adán. Dios puso su ley en Adán, en el corazón de Adán, y fue dada por Dios en el monte Sinaí. Vean la transición que ahora está afirmando. La misma ley que fue puesta en el corazón del hombre y fue dada por Dios en el monte Sinaí. Es decir, los 10 mandamientos simplemente vienen a ser la expresión escrita de lo que Dios ya había escrito en el corazón del primer hombre. Por eso es que luego en Romanos podemos leer de que aún los gentiles que no tienen la ley escrita son ley para sí mismos. Y vean lo que además dice, y escrita en 2 tablas, los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y si ustedes van a los versículos de apoyo que están en ese párrafo de la confesión de fe, ¿qué es lo que van a encontrar? Versículos de Génesis. Versículos de Génesis. Aquí hay un ejemplo del 4.º mandamiento. En Génesis 2, porque Dios santificó el 7º día. Y esto viene a contestar precisamente también a aquellos que quieren utilizar el hecho de que no tengamos una cita explícita del 4.º mandamiento en el Nuevo Testamento para decir que, bueno, sí, está bien, tenemos ejemplos de 9 mandamientos, pero no del 4.º. Es que el 4.º mandamiento viene mucho antes de Sinaí. El 4.º mandamiento está desde Génesis capítulo 2, cuando Dios santificó el día de reposo. Entonces, desde la creación, Dios escribió su ley en el hombre. Pero luego, cuando llegamos a Moisés, vemos una de las separaciones más claras de que en el conjunto de la ley mosaica estaba ese subconjunto de la ley moral. ¿Y dónde lo tenemos? Precisamente en lo que fue escrito en esas 2 tablas. ¿Qué fue escrito en esas 2 tablas? Solo los 10 mandamientos. ¿Qué era lo que se guardaba en el arca? Las tablas. Vemos que claramente está indicando un aspecto no solamente de fundación, pero de relevancia de la ley, que no está dicho de lo demás, Solamente esas tablas de la ley fueron puestas con el arca. Claramente las está poniendo en una categoría aparte. Y finalmente, a la luz de la revelación progresiva de las Escrituras, es con Cristo que esta división se hace muchísimo más clara. Nosotros no podemos ignorar esa naturaleza progresiva de la revelación. Como les decía, ¿qué es lo que ya despeja toda duda? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y en cartas como la carta a los Hebreos nos dicen que precisamente ciertos aspectos han sido abrogados, que los sacrificios ya no son más. Y ese es el entendimiento entonces que vemos reflejado en la confesión. En última instancia, supongamos que conocemos a alguien que dice eso. No, eso es una división artificial, eso es una imposición que ustedes están inventando, la Biblia solo habla de la ley de Moisés y Cristo ya abrogó todo, no hay relevancia a la ley de Moisés. Pregúntele, ¿y por cuál de los 10 mandamientos puedo empezar para dejarlo de hacer? ¿Cuál de los 10 mandamientos puedo hacer de lado? ¿Cuántos realmente estarán dispuestos a decirle a usted, sí, claro, olvídese del primer mandamiento, puede tener otros dioses? Sí, claro, olvídese del mandamiento de no hurtar, tome todo lo que usted quiera. Es un ejemplo absurdo, pero es una pregunta muy relevante.
En el momento que nosotros quisiéramos pensar de esa forma, preguntémonos, ¿y realmente puedo hacer yo de lado la esencia de lo que se está transmitiendo en esa ley expresada en los 10 mandamientos? Y el tercer rostro, y donde radica el mayor peligro, es el rostro experimental. Vean, yo sé, en la clase hoy su inicio ha sido un poco más pesado, hablando de estos elementos históricos, de algunos apellidos, de algunos términos. Y lo cierto es que la gran mayoría de nosotros no razona con todos estos argumentos y sin embargo, experimentalmente, en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria, podemos llegar a decir, ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo la ley. Y ese era el gran peligro que despertaba obviamente aquellos ánimos en medio de la controversia. ¿Por qué? Porque lo que ellos reconocían es que esta forma de pensar, ya fuera de manera dogmática o exegética, podía ser la primera ficha de un dominó que iba a provocar que todo lo demás se derrumbara. Es decir, alguien, por la razón que fuera, puede empezar a pensar así. Realmente es que ya yo estoy en el nuevo pacto, ya la ley, eso fue para el pueblo de Israel, yo ya no estoy bajo la ley. Y ellos decir, ahí tenemos un peligro. Cada vez que queremos hacer de lado la ley, pudiéramos nosotros desencadenar, ahora sí, en una vida de libertinaje, de una vida que tome la gracia de Dios como excusa para pecar. Ese era el gran peligro que ellos querían evitar. ¿A qué lo podemos hacer semejante? Bueno, Sinclair Ferguson, el autor del libro El Cristo Completo, pone el siguiente ejemplo. Usted va en un auto y quien está conduciendo está acelerando. Y usted pasa. Ay, ¿cuánto va? Digo, no sé si les ha pasado que el pasajero les avise a usted que está excediendo el límite de velocidad. Creo que vas muy rápido. Y que alguien respondiera, no, pero ya no estamos bajo la ley. Yo puedo ir a la velocidad que quiera. Bueno, en un sentido se le puede decir si está bajo la ley, está bajo la legislación del país en el que usted vive. Hay señales de tránsito que muy evidentemente le están diciendo cuál es el límite de velocidad al que usted debería ir. Pero vemos entonces el peligro de empezar a pensar así en cuanto a nuestra vida cristiana. ¿Por qué estás actuando como actúas? ¿Vas a razonar y decir, es que ya no estoy bajo la ley? Pero quizás la forma más común y más peligrosa de esta cara experimental del antinomismo es la siguiente. Y es la expresión muy concurrida. Dios me ama tal como soy. Dios es un Dios de gracia y Él me ama tal como soy. Pensemos bien un poco en lo que se está diciendo ahí. ¿Hay alguna verdad? Bueno, ¿qué quieres dar a entender? Que Dios te ama como eres. Y lo que estamos queriendo decir es que Dios recibe al pecador como es. Amén. Nuevamente, cuidémonos del preparacionismo. Cristo dice, vengan a mí y vamos a Él. ¿Cómo somos? Pero hay un peligro de seguir pensando en la vida cristiana simplemente en esos términos. Dios me ama como soy, porque la realidad es que Dios me ama a pesar de lo que yo soy. A pesar de lo que yo soy, no simplemente como soy. Porque nos dice Efesios 1:6 que nosotros somos aceptos en el amado. Dios no nos ama como somos. En el amado somos recibidos, somos hechos aceptos en Él. Recuerden el peligro de poner los beneficios
sin Cristo. Es en Cristo siempre. Amados, en el amado. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en el amado. No porque hubiera virtud alguna en nosotros. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero en segundo lugar, el gran peligro de pensar así es que entonces, ¿dónde queda ahora sí el papel de lo que el Señor hace con aquellos que salva? Porque Dios, precisamente porque nos ama, no nos deja como somos. La gracia de Dios no nos deja como nos encuentra. Porque nos ama, Él empieza una obra en el creyente para hacerlo cada vez más a la imagen del Hijo. Porque realmente nos ama, no nos deja como somos. Dios no nos salva para dejarnos tal cuales. O sí, Cristo nos llama tal como somos, no hay condiciones previas, pero la historia no termina ahí. Somos transformados para ser cada vez más a la imagen del Hijo. Y por eso es que en el fondo el antinomismo como el legalismo cometen el mismo error de separar la ley de Dios del carácter de Dios. Porque es por esta unión en Cristo que esa ley ha sido escrita en mi corazón para vivir para Él. Pero en el momento que yo la quiero separar, estoy haciendo de nuevo una contradicción donde no la existe. Dios me ha salvado para que le obedezca, para que viva para Él. Y por eso, como veremos en la próxima clase, la respuesta al antinomismo no es decirle a la persona, estás bajo la ley, porque eso no es lo que dice la Escritura, sino volver a la gracia del Evangelio. El Señor les bendiga.